bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo por permitirme presentar y moderar este debate con dos grandes dibujantes, Rutu Modan y Zenia Abirachet. Y bueno, vamos a hacer una mínima breve presentación. Si podéis colocar las imágenes, por favor, para que veáis un poco su trabajo y ahí inmediatamente pasamos con el debate. Tenemos ya imagen. Aquí, igual. Bueno, Rutu Modan es una dibujante israelí. Bueno, lleva publicando desde el año 1995, creo recordar. Y en España sus obras más conocidas son Yamilti, que es un compendio de relatos cortos. Metralla probablemente es la más conocida y la más premiada también. Y su obra de referencia aquí en España, La propiedad, que es su última obra editada para adultos. Y finalmente, una pieza deliciosa que ha publicado Fulgencio Pimentel, que se llama La cena con la reina, que es un relato infantil basado en una anécdota de su hija Maya. También ha publicado en el periódico The New York Times, hizo una serie de relatos cortos para The Fanny Page, que es una sección especial que tiene el dominical del New York Times, en concreto The Murder of the Terminal Patient, y también una serie de relatos autobiográficos que funcionaban en forma de scroll, aprovechando el formato del periódico también en el New York Times. Bueno, Rutu Modan es también muy conocida como una gran ilustradora. Y Zeina, pues bueno, ha publicado varias obras que en España no están publicadas. Creo que tienes un par de piezas previas al Juego de las Golondrinas que no se han publicado aquí en España. Pero a partir de ahí, el Juego de las Golondrinas, Me acuerdo Beirut, El piano oriental, que es su último trabajo con Salamandra Graphics, y también tiene algunas piezas especiales en el campo de la ilustración y concretamente este libro sobre recetas de cocina. Bien, ambas trabajan... Bueno, seguís pasando la imagen hasta el final y hasta ahí ya las pueden ver, simplemente para que tengan una referencia gráfica. Si es que no van simultáneas. Merci. Vale, ahí va. Bueno, seguís pasando y así hasta el final. Bien. Ambas dos trabajan en el campo de la novela gráfica, una novela gráfica con un cierto carácter costumbrista en el que reflejan la vida social en las que ellas se han desarrollado. Zeina lo hace desde el punto de vista de la autobiografía casi siempre, y Rutu trabaja con el campo de la ficción, hace un relato de ficción en el cual en cierto modo nos describe la sociedad de Israel. Bueno, yo para empezar me gustaría saber un poco cómo es el entorno editorial en el que nos movemos, tanto en Israel como en el Líbano. O sea, exactamente, recuerdo haberte leído una entrevista en que decías que en Jerusalén había solo 2 tiendas de cómic, lo cual me resultó bastante asombroso. Imagino que eso sería hace mucho tiempo, ahora en este momento la cosa está algo mejor, ¿no? Y también en Líbano, ¿cómo funciona? ¿Quién empieza de las dos? ¿You begin? Bueno, relation. Quiere decir dos tiendas de cómics. Dos tiendas de tebeos de cómic en Tel Aviv, sí, para todo el país. Quizá 3, pero una de ellas no estoy seguro de si está todavía abierta. Y mis libros se publican con una editora con regularidad, pero creo que es importante contar con un editor que esté dedicado, que esté especializado a la escritura de cómics. Y bueno, el mercado, el sector pasa por la autopublicación. Muchos autores lo hacen, no solo los jóvenes, publican sus propias obras, las distribuyen y por supuesto eso es limitado lo que uno puede hacer por sí solo. ¿Y en Líbano? Antes de dibujar cómics había una única librería, y era la Meca. It was like
Era ahí donde estaban los cómics tradicionales, los belgas, pero también nos íbamos encontrando con obras cada vez más contemporáneas, obras francesas, japonesas, americanas. La librería cerró, desgraciadamente, y muchísimo más tarde, hace aproximadamente 15 años, hubo un renacimiento sobre lo que era el cómic y a partir de ahí se fueron abriendo 2 o 3 librerías, 2 o 3 tiendas de cómic. Y con relación a las editoriales, les puedo decir que no hay ninguna editorial, ni en el Líbano, ni en el Oriente Medio. Yo creo que hay una única editorial en Egipto, pero que acaba de surgir. Y esto porque no hay realmente una tradición de leer cómics en el mundo árabe en general. Y es por ello que me desplacé a Francia, que busqué una editorial en Francia. Y por eso me fui. Lo que estás haciendo, tú publicas en Francia. Y a partir de la Francia ya sale en otros países. Es eso, sí. Escribo en francés, para empezar. Mi idioma de escritura y de trabajo es el francés, con lo cual mis obras en primer lugar se publican en francés y a partir de ahí se traducen a distintos idiomas. Pero para que se hagan una idea, no se traducen o se reescriben en árabe, cuando en realidad son obras que hablan de temas muy importantes para el Líbano. Por ejemplo, hablo de la memoria de la guerra, hablo de lo que hoy podríamos hacer con esa memoria, cómo podríamos transformarla y hacer que esta memoria exista, esté presente en nuestra sociedad, hacer algo con esta historia. Así que son obras que por el momento no han sido traducidas al árabe. Y como lo decía Rutu, hay mucha autoedición, mucha autopublicación en francés, en inglés y en árabe. Bueno, es cierto que hay algunos sitios en los que se publica en Israel. Disculpen, el morador no debería ceñirse a un idioma, si no nos hacemos un lío desde la cabina. Ayer comentó que publicó en los Estados Unidos y que al final ha acabado la publicación en Israel, pero pasando por Estados Unidos es una locura, ¿no? Sí, pero en primer lugar, John Quarterly, ellos han comercializado el libro para mí. Ahora una editora israelí no se lo plantean porque dicen que no son suficientemente comerciales mis obras. Así que tuve que publicar primero en Estados Unidos y luego, bueno, pues la gente de pronto en Israel, te han dado un premio en Estados Unidos, ¡ay, qué bien! Entonces te lo publicamos aquí. Y entonces fue cuando ya me publicaron la obra. Pero ahora... Sí, pero en el caso de Maya, en Israel, para lo que es se ha publicado a través de una editorial de cómics, ¿no? Bueno, yo la verdad es que ilustro para muchos otros autores. Fue siempre parte de mi trabajo. Y esta fue la primera vez en el que escribí un libro para niños, yo misma. Y lo que es para los cómics fue una aventura. Creo que con los niños está como en el margen. Es como para esas criaturas extrañas que son los niños. Y parece como si ello te permitiera, por esa marginalidad de esa literatura, hacer cosas más experimentales. Y de hecho, el libro que más éxito ha tenido nunca en Israel que yo haya escrito fue ese libro para niños. Bueno, me gustaría que habláramos sobre vuestro proceso creativo, cómo hacéis para hacer vuestros libros y para empezar un poco, saber cómo afrontáis el desarrollo de la historia, cómo afrontáis el guión. En el caso de las dos, me gusta especialmente el enfoque que le dais a vuestras historias porque básicamente habláis como en dos grandes niveles
Pero el nivel principal es la descripción de la sociedad en la que os movéis. Por ejemplo, Rutu, cuando hace el libro de Metralla, aparentemente podría ser un libro sobre el conflicto, pero no lo es. En realidad lo que está hablando Rutu es sobre la sociedad israelí a través de todos los amantes que tiene el padre del protagonista. Y conocemos al mundo de los judíos ultraortodoxos, a una señora que vive en un kibutz, y me parece una forma muy elegante de describir una sociedad que es una sociedad compleja. Algo parecido pasa también con la propiedad. Cuando tú estás hablando en realidad sobre una secuela del Holocausto, en realidad estás hablando sobre una relación personal muy importante entre las dos protagonistas femeninas y sus dos partener directos en la historia. Y en el caso de Zeina, habla primero Rutu y luego planteamos con Zeina. Me gustaría que me hablaras un poco sobre ese proceso de elaboración que haces de una historia antes de afrontar el trabajo de guión definitivo, ¿no? ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué es lo que tú quieres contar en el mundo en tus historias? En esa primera etapa, perdón, pienso en qué podría interesar como historia. No me planteo si es político o lo que puede ser. Y busco una idea que para mí, en primer lugar, me interesa el trabajo porque desde luego me lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo cualquier obra. Entonces, para mí sería interesante poder lidiar con un proyecto 2 o 3 años. Pero lo principal es que lo que quiero es tener una buena historia que contar. Y uno realmente siente cuando la idea tiene valor. Primero necesito sentir esa relación, esa conexión con esa historia, con cuestiones que son interesantes para mí, una persona, una ubicación. No es que piense mucho en la política, pero la combinación del tiempo y el espacio es lo que más me importa. El lugar creo que nos influye mucho. Nuestra personalidad está muy influida por donde nacemos, el entorno en el que nos hemos criado. Así que cuando creo que ya he encontrado la historia, que he encontrado el asunto, entonces ya es cuando el trabajo duro empieza. Bien. He visto que trabajas con autobiografía, o que tu relato es más bien autobiográfico. Pero yo creo que hablas de un Beirut que ya no existe actualmente. Hay una especie de melancolía del pasado. Una melancolía de lo que era la vida en los años 50, en los años 60. Pero también percibimos que tu autobiografía es un tanto de ficción. Hay partes que son de tu vida y hay partes que son ficción. Entonces, ¿cómo consigues llegar al comienzo de tu historia? Al principio hay una intuición, una sensación. Muchas veces puede ser o un archivo que haya podido encontrar, una foto, que me dice algo o una anécdota. Muchas veces el punto de partida no es nada concreto, es más bien algo intuitivo, algo de instinto. Y es la emoción la que hace que empiece a escribir, llega el dibujo y que la historia se construye entre el texto y el dibujo. Es verdad que muchas veces es autobiográfico, pero yo no me considero el personaje principal de mis historias. Hay una serie de personajes que están ahí y el personaje principal, tal y como lo acabas de decir, es Beirut. Es esta ciudad que va atravesando distintas épocas, un poco triste, sí. Efectivamente, mis dos primeros libros es el Beirut de mi infancia. Ustedes saben que Beirut se cortó en dos, estaba dividido en dos, oeste y este. Yo crecí en la parte este y en los dos primeros libros hablo
de esta parte de la ciudad, que era la única que yo conocía, el Beirut Este. Y partiendo, intento quedarme lo que es la vida cotidiana y lo que es la vida lo más íntima posible, lo más familiar posible, para que sea una historia lo más abierta posible. Hablo de la vida cotidiana, de cosas muy concretas. Cómo hacían cuando no había luz, qué hacían cuando no había agua, cómo lavaba las verduras, por ejemplo. Cosas muy concretas. Es una manera de mostrar el conflicto, pero desde otro ángulo, desde el ángulo de la intimidad y desde el ángulo de lo que es la vida cotidiana. Así que sí que es autobiográfico, pero no hablo de mi vida. Hago un trabajo de memoria, porque en el Líbano, para que se hagan una idea, en los libros de historia, el programa concluye hasta el 13 de abril del 75, es decir, el primer día de la guerra. Es decir, que todavía no hablamos de la guerra civil. Así que hay generaciones de niños que nacieron después de la guerra civil y que no tienen ni idea del conflicto. Y ahora mismo dentro de la ciudad no encontramos ni un solo estela o algo que hable de los muertos de esa guerra, que nos diga cuántas personas murieron en esa guerra. Así que yo lo que intento es aportar una piedra a esta reflexión, de manera que hagamos este trabajo de memoria. No de forma directa. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, era eso, sí. Si continuamos con el proceso creativo, un poco antes de abordar cuál es el proceso de dibujo, sí, para continuar, decía, con el proceso creativo, y antes de abordar cómo es vuestro proceso de dibujo, o sea, cómo es la forma en que vosotros dibujáis, me gustaría un poco hablar sobre vuestra influencia, si hay algún tipo de influencia clara. Por ejemplo, en el caso de Rutu he leído que Winsor McCay es una de las influencias que puede tener, y es cierto, de cierto modo hay una cierta relación en la forma en que dibujas y cómo cuentas. Y en tu caso, Zeina, yo encuentro, porque bueno, el mundo francófono lo conozco bastante mejor, he publicado para Francia mucho tiempo, y creo que David B. y toda la influencia que David B. ha tenido en Marjan, por ejemplo, pero también en ti, ¿no? En la forma en que él aborda el blanco y negro y cómo lo trata. ¿Qué opináis? O sobre todo contadme cuáles son vuestras influencias gráficas. Y bueno, ¿quién empieza? For example? Your graphic influence, if you have. Bueno, hay tantas influencias que quizás sería más fácil responder de cuáles son las influencias que uno ha tenido cuando uno es joven, porque hay tantas influencias que han tenido incidencia en mí. Y el artista no siempre demuestra una influencia porque imite el estilo de otro o porque cuente una historia concreta, sino que hay también la influencia supone también una apertura de miras a otras oportunidades. Maus, por ejemplo, es un libro tan importante que para mí fue el de pronto descubrir que podía utilizar un medio concreto para expresar cosas que tenía en la cabeza. Que se podía escribir con cómics prácticamente sobre todo. Y también este dibujante de israelí es tan fantástico, aunque no se le conozca afuera. ¿Cómo se llama? Dudu Geva. Es el nombre del artista. Tienes que buscarlo. Algún día haré una exposición con su obra porque es fantástico. Y cuando vi su obra me planteé, pero bueno, esto se puede hacer. Y en mi trabajo en Hagen, Daniel Krause, etc., son algunos de mis autores favoritos. También algunos autores franceses. El cine también, por supuesto, sí, porque su generación está muy influida por el cine, ¿no? La forma en que se utiliza el suspense, la intriga.
La literatura también me influye. La gente que conozco en las calles, las reacciones de las personas. Así que creo que esta es una de las cosas más estupendas de ser artista, porque se puede utilizar todo, uno puede aprovecharlo todo. Bueno, normalmente sueles trabajar para los periódicos. ¿Hay alguna influencia por parte del medio, por ese entorno? Sí. En el momento, o sea, hay muchos dibujantes, Blem, etcétera, que trabajan juntos. ¿Has trabajado en un taller con otros dibujantes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo? David B, je l'ai découvert au Liban. O sea, David Ben lo descubrí en el Líbano, en una librería. Descubrí a Oman. Sí, lo leo en francés. No ha sido traducido. Bueno, pues su obra la descubrí en el Líbano. Y fue un descubrimiento importante para mí, porque en aquel momento era muy difícil encontrarte cómics, así que mis lecturas eran más bien los autores belgas, Hergé, por ejemplo. Cada vez que descubría un relato autobiográfico, íntimo, en blanco y negro y contemporáneo, así que fue un descubrimiento importante, y en el mismo momento este mismo librero me trasladó las obras de Mathieu, Marc-Antoine Mathieu. No lo conozco. Estos dos autores, también tenemos la serie de Muñoz en blanco y negro, así que en un momento dado se abrió la posibilidad del dibujo en blanco y negro, que yo no me había planteado. Es verdad que era muy joven en aquel momento. Y después, cuando llegué a Francia, lo primero que me dijeron cuando empecé a buscar un editor, me hablaron de Saint-Tropez. Yo no conocía su obra, y todo el mundo me decía, yo hablaba de Muñoz, y todo el mundo de Saint-Tropez. Así que es importante ver cómo se te puede asimilar o cómo puedes asimilar influencias. Me parece que la forma en la que Saint-Tropez narra no es la tuya. Tú eres más David B. Sí, lo interesante de las historias es que cuando llegué a París no conocía a nadie, del mundo del cómic. Luego me di cuenta que Saint-Tropez empezó en un taller con David Lee. Y me di cuenta que teníamos algo en común los dos, y es que teníamos esa influencia, la de David Lee. Ella trabajó con él, pero David B. Lee en sus dibujos se inspira de la pintura árabe, de la miniatura persa, de la pintura india, o sea, cosas que están muy lejos de Francia o de la tradición cultural francesa. Cosas que están mucho más cerca de mi cultura que de Francia, pero eran cosas que yo no conocía, así que es interesante comprobar cómo a través de un autor extranjero, franceses, habíamos encontrado ambas algo que residía en nosotros y que conocíamos desde hace mucho tiempo. En Irak, igual que en el Líbano, no hay una tradición del cómic. Así que David fue entre nosotras dos como una especie de correa de transmisión. Es mi teoría. ¿Nos llevó a una tradición o nos acercó a una tradición que estaba desapareciendo en nuestros países? Es algo que pienso. Es mi opinión. Otra cosa sorprendente con las dos es que Rutu trabaja con el color. Trabaja normalmente con color, y el color es muy importante en tu trabajo. Quiero decir, en cierto modo forma una parte muy importante de la narración, en tanto que Zeina trabaja con el blanco y negro, que también es color naturalmente, y le da un punto distinto. ¿Cuál es vuestra elección a la hora de haber decidido trabajar en blanco y negro y de trabajar en color?
¿Por qué es tan importante el color en vuestro trabajo? Cuando era joven, se me consideraba como dibujante en blanco y negro. Y el color vino más adelante. Y cuando alguien buscaba un ilustrador en blanco y negro, me buscaba a mí. Y ahora ya me cuesta muchísimo no pensar en color. Así que no sé cuándo se produjo, no me acuerdo cuándo se produjo aquella transición. El color es algo que en los cómics en general todo es informativo, todo es un elemento informativo. Incluso los márgenes, o si no hay márgenes, el tamaño del libro, o sea que todo es apropiado para contar una historia. Y el color es otra forma de aprovechar la información para la historia. Y cuando escribo una novela larga, entonces tengo que utilizar el color para concluir. Por ejemplo, tenemos otra ubicación, otro momento. Creo que el uso del color es para mí una forma de seguir con la narrativa, sí. Y debido al color, uno ya puede pensar que está en un día distinto. Sí, pero es curioso porque en las novelas gráficas la mayoría de la publicación se hace en blanco y negro y no es demasiado sencillo publicar en color en las novelas gráficas. Sí, pero suele ser un problema con la editorial. Totalmente de acuerdo con lo que Ruth acaba de comentar. Para mí, cuando empecé a escribir y a dibujar, me di cuenta que tenía que deshacerme de todo lo que no era esencial a mi relato. El color no me aportaba nada especial, por lo menos en mis primeras obras. Así es como opté por el blanco y negro y todo para ser más directa, conseguir que mi dibujo fuera más sintético, fuera más eficaz. Se trataba de contar una emoción, pero de la manera lo más simple posible, sin ningún tipo de interferencia. Con el tiempo me di cuenta que me encantaba el blanco y trabajar con el negro y el blanco, porque en realidad el blanco y el negro son dos colores, como los decías antes. Es como una construcción. Si en una página, si movemos el blanco, la página tiende hacia un lado o tiende hacia el otro. Si metemos más negro, bueno, igual es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero en realidad dentro de tu propia página o sobre tus dos páginas, yo siempre trabajo con dos páginas, hace falta equilibrar el peso del blanco y el peso del negro. Son medios muy simples, pero podemos, a partir de ahí, podemos mostrar lo que es elementos cerrados, abiertos, podemos hablar de muchas cosas. Y otra cosa que también me interesa en esta falta de color es algo muy universal, porque trabajar en blanco y en negro te lleva a una imagen ya interpretada, muy lejos de la realidad. Ya está interpretada esa imagen. Y no sé, pero tengo la sensación de que esto deja más espacio para que el lector pueda proyectar estas imágenes, sus propias imágenes o su imaginario, sus sentimientos, sus sensaciones o la sensación que le produce esa imagen en blanco y negro. Deja más espacio. Gracias. Bueno, voy a hablar directamente en francés. Seguimos con el proceso creativo. O sea, cuando componéis la página, cuando hacéis esa paginación, sois muy diferentes las dos. Ruth trabaja con una composición, con una paginación, que es lo que los franceses llaman una composición en ladrillos, es decir, intercalada. Es decir, nos encontramos con cuadrados, nos encontramos con cuadrados, rectángulos, pero bueno.
Es una paginación, paginas tus cuadrados y tus rectángulos, pero en cambio Zaina, sobre todo en el piano oriental, trabaja en las dos páginas, es decir, abre sus dos páginas con un relato estructural y nos damos cuenta que hace un esfuerzo para encontrar códigos un tanto distintos y que se escapan a lo que puede ser el lenguaje tradicional del cómic. En tu caso hay como un mix, con una mezcla con códigos de infografía. Me gusta en este libro, hasta en el lomo tenemos una serie de colores. Me ha encantado esto. No sé si es algo que has ido buscando o no. Sí, efectivamente, me lo dices. Y que en realidad me hace pensar en las teclas de un piano. Así que bueno, ¿me podéis contar un poco cómo hacéis esa paginación? ¿Por qué habéis optado? ¿Cuáles son las opciones dentro de vuestra narración? ¿Qué es lo que pretendéis cuando optáis por este tipo de paginación? Siempre he envidiado esa manera experimental de trabajar con la página. Y siempre sueño hacer las cosas de una manera diferente. Cuando empiezo a escribir las historias y preparo el guión, no ocupa un lugar en mi historia. Esto no es. Pero sí que quiero decir que incluso con un enfoque clásico, tiene que ver mucho con el ritmo del cómic y para mí es una de las partes más interesantes de la creación, el preparar el storyboard del libro. Lo hago muy en crudo, muy en bruto. Sí, todas las escenas, con las formas, con los tamaños, pero por supuesto que las cosas van cambiando cuando va evolucionando la historia, cuando hago los dibujos finales. Pero las 200 páginas, para las 200 páginas del libro hago un storyboard. Y en esta parte empiezo a sentir el ritmo de la historia, cómo va a evolucionar, cómo se va a desarrollar, cómo va a fluir. Y para mí es muy importante porque no me quiero atascar en la historia, no quiero olvidarme de por dónde iba. Bueno, y creo que quizá esta sería la forma adecuada para mí de trabajar. Pero bueno, lo que es bueno de los cómics cuando desarrollas otros enfoques, lo puedes llamar experimental, pero es muy sencillo de leer, es muy fácil leerlo. Y entonces te planteas la manera de contar la historia. La forma en la que uno dibuja, la forma en la que dispone las páginas, el tono de la historia. O sea, que no es algo clásico. Es como si alguien te estuviera hablando mientras estás desarrollando la historia. Y yo no dividiría esto entre una manera de trabajar experimental o clásica. Estaba pensando en algo mientras hablaba, pero utilizas también el color para aplicar ritmo a la historia, ¿no? Y el color es una forma de aplicar ritmo a la historia. Y así no se queda atascado el lector. Y la forma en la que se utiliza el color en las páginas es una especie de guía para el lector. Bueno, es como como conducir un coche, ¿no? Porque no es que ambos quizá lo sabréis.
Uno es consciente e inconsciente de lo que está haciendo. Porque si pensaras demasiado, si tuvieras que combinar demasiadas cosas, sería quizá un poco aburrido. Es como si uno meditase. Es como si uno estuviera dormido y despierto al mismo tiempo. No sé si me explico. Uno escribe sobre lo que todavía no sabe que va a pasar. Sí, me reconozco mucho en este tema, precisamente. Me reconozco mucho en lo que acaba de decir. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Es increíble que juegue con todos esos elementos, ¿no? Esa doble página y cómo lleva las cosas. Bueno, pues precisamente comparto mucho las cosas que acaba de decir Rutu, perdón, porque lo más importante finalmente es que el dibujo esté al servicio de la narración y del cuento. Por lo tanto, en cada libro intento hacer decir al dibujo lo que estoy llevando. En fin, es algo muy complicado de explicar, pero muy simple. A ver, yo en el piano oriental, por ejemplo, el personaje principal es precisamente un piano, por lo tanto es el sonido, es la música, algo que precisamente no se representa. Hay que imaginarlo. Es así como he puesto una maquetación algo diferente a lo que hago en otros libros, porque había que crear además un código gráfico para que viese el sonido el lector y que el lector fuese capaz de escuchar, pero al mismo tiempo de ver ese tono, ese sonido. Por lo tanto, he hecho un trabajo muy cuidadoso sobre todos esos aspectos ligados a los colores, a la distribución, y luego la música finalmente es el ritmo y es poner en blanco y negro. Fíjate aquí, por ejemplo, en el blanco y negro hay una forma de decir el ritmo y se puede incluso imaginar como una partición de música e imaginar el sonido de una página de este modo, con el blanco y negro que se alterna. Por ejemplo, una página como esta no tiene el mismo sonido que una página como esta, por ejemplo, ¿verdad? Es completamente otro ritmo el que se invoca con el blanco y el negro. Y quería precisamente a través de esa maquetación, de ese uso de colores y demás, que estuviésemos frente a un documento casi sonoro, casi tan sonoro como visual al mismo tiempo. Y luego, pues bueno, como tú bien decías, Rutu es una bella imagen. Uno sabe que va hacia el lugar y no sabe realmente dónde se encuentra. Y a ver, sí, desgraciadamente no he podido oír lo que estabas diciendo. En el storyboard y realiza dibujos distintos dependiendo de la historia. Bueno, podemos intentar todos hablar en inglés, si no, no sé, Rutu. No hablo demasiado bien en inglés, pero podemos intentar. Bueno, tenemos aquí algunos estudiantes. Soy profesor en la universidad y muchas veces les digo a los estudiantes, les pregunto acerca de la forma en la que se debe elaborar la página. ¿Cuál es el proceso? Vengo por la mañana, tengo una página en blanco. ¿Y cómo me pongo a trabajar? ¿Cómo empiezo? Y Rutu dice que tiene pequeños storyboards, tiene una referencia. Avant de passer au dessin, como dicen en inglés, before to pass to the drawing, is that. So, and overall, for example, Rutu works with people, y Rutu trabaja con personas, por ejemplo, con un grupo de teatro, y eso es bastante interesante. Y también se puede trabajar con dibujos más de carácter pictórico. Así que sería posible hablar acerca del proceso, acerca de cómo afrontan la página desde el primer momento.
Bueno, el proceso es muy largo y cada parte del proceso es distinta. Y el elaborar el storyboard y el trabajar sobre ello, el dar color, cada fase es diferente. Y para mí están muy compartimentadas las fases, así es como yo trabajo. Así que lo que pasa con los actores es que, por ejemplo, eso lo comencé a hacer con este último libro, y eso porque en Mednaya, el primer libro que tuvo esa longitud, quería la gente en mis libros no utilizo tanto los bocadillos, la gente no habla tanto, pero sí que quiero que los personajes tengan expresión corporal, que hablen a través de la forma de moverse, que comuniquen no solo su aspecto o lo que dicen, sino cómo se mueven. And the movement, so sometimes you can use it. Somebody is saying, okay, but all his body is like, no, so different, like. Es algo que podemos utilizar, por supuesto, ¿ok? Es algo, tenemos el movimiento y del dibujo. Y ahora mis amigos, mi marido. Ellos me dijeron, vale, el primer libro, sí, todo queda muy bien, muy bonito, pero el segundo libro es, una vez más, bien, déjanos solos, déjanos en paz. Bien, vamos a contratar a personas. ¿Quién van a ser? Porque ¿qué vamos a contratar? A actores. Yo no sabía exactamente en lo que me metía. Solo pensaba que sería fácil. Tenía aquí todo esto. Pensaba que iba a ser más fácil. Lételo blanco. En francés. De acuerdo. Ok. Se vuelven locos los traductores. Ok. Perfecto. Bien, así que fue un poco más fácil para mí dibujar, inclusive vestirlo como en los cómics. Así no me tenía que imaginar tanto, era más fácil dibujar. Pero entonces esto de alguna forma es como una película. Es como los actores, repartes las mejores partes. Mi país es un país muy pequeño y claro, de todas formas no se recibe mucho dinero, somos un país pequeño. Así que la verdad es que me pareció muy bien. La abuela tiene casi 100 años de edad y todavía está actuando. Pienso que tiene 96 años y ahí está en el estrado. Es una mujer increíble. Pero lo que fue realmente sorprendente es que los actores no son máquinas. Primeramente, lo primero, lo bueno es que se introducen totalmente en el personaje. Si es un hombre, si actúa como un hombre mayor, pues lo haces como una persona mayor o como un joven, en fin, lo que sea. Eso es maravilloso, pero además no son máquinas, son seres humanos y ellos traen su propia humanidad y introducen sus propias ideas en el personaje. Yo escribí el guión, yo lo dibujé y lo escribí, pero el actor, pues a veces la forma como lo hace, es su habilidad de expresarse también con su cuerpo y con su cara y de expresar sentimientos. Algunos decían, bien, yo lo veo de esta forma, y yo realmente tenía una mente abierta hacia las sugerencias o recomendaciones que me hacían. Fue fascinante.
Porque en el cómic tú eres el rey del libro, tú controlas absolutamente todo y todo. Y finalmente, claro, cuando trabajas con actores, con personas, pues contribuyen con sus ideas. Fue realmente maravilloso. Yo escribí los personajes, ellos introdujeron su propia personalidad y de alguna forma se convirtieron en algo más. Una vez que tienes este trabajo de composición hecho con fotografía, a continuación, ¿el trabajo de dibujo es digital o es tradicional con tinta china? ¿Trabajas con métodos digitales? O sea, tú metes toda la información en el ordenador y trabajas con una Cintiq, por ejemplo, una Wacom, por ejemplo, o lo imprimes en papel y vuelves a dibujar. ¿Cómo es ese proceso? Digitalmente, dibujo digitalmente. Pero sigo dibujando, sigue siendo dibujo, ¿vale? Sigue siendo dibujo. Sí, lo hago digitalmente. Para los últimos 2 libros fueron digitales. Pero antes utilicé dibujos a mano sobre papel. Y yo me siento muy cómodo en el mundo digital. El único problema es que no se queda con un original. No tiene un boceto original. ¿Y Feina? En Feina. Tengo que hablar en español. Cuéntanos un poco tu proceso, cómo es el día a día, ¿no? Desde la página en blanco hasta que haces un storyboard previo, o si no lo haces, trabajas directamente con recortes de papel, o cómo es tu proceso creativo a nivel de dibujo. Para los libros que ya publiqué y yo donde trabajaba tanto el texto como el dibujo, tenía la impresión de entrar en un submarino e ir a explorar un lugar que no conocía en absoluto, porque lo hago todo al mismo tiempo, de alguna manera. A menudo empiezo para escribir algunas líneas, una escena, un diálogo, y muy rápidamente empiezo a dibujar, pero sin tan siquiera saber hacia dónde voy, aunque tenga una idea global de la historia. Y a partir del momento en que estoy dibujando me aparecen de pronto ideas de texto y dices, mira, con esto podría poner esto y la página siguiente hago aquello, y se va construyendo a medida que voy desarrollando el texto y la imagen. Es una forma muy, ¿cómo diría yo? Para nada, no ahorra tiempo en absoluto, me toma mucho tiempo, pero necesito esa libertad completa para ir hacia donde yo quiero, al menos al principio del proceso. Y a un momento dado, tenemos ya 50, 60 páginas, es verdad que ya los caminos están mucho más trazados. Las vías están trazadas, pero sigo trabajando el texto y el dibujo y de forma paralela. Para mí sería imposible hacer un guión y luego pasar a dibujarlo y luego volver al guión. No lo puedo hacer así. Lo hago así como si estuviese cosiendo, voy juntando las fibras. Es verdad que hay veces que aparecen ideas a través del dibujo. Por ejemplo, haciendo esto digo, anda, pues esto lo voy a decir de este modo. Y luego también la idea del texto aparece después. No siempre empiezo con el texto, como le estoy explicando. Ahora mismo estoy trabajando de una forma muy diferente porque estoy trabajando con un guionista, alguien que sí me está, digamos, escribiendo la historia y me lo va dando a medida que voy avanzando. Y ahí, como yo ya no soy el rey, la única reina a bordo, no controlo todo el proceso, también tengo que adaptarme a lo que se escribe y también descubro efectivamente las alegrías que nos puede dar el storyboard y cómo se puede dibujar de forma microscópica para tener una idea del ritmo, por ejemplo. Y esto es lo que hago. Si no, es mucho digital también, porque yo trabajo mucho el motivo y la repetición del motivo. Y el motivo y la repetición forman parte de los elementos narrativos. Además, yo pasé al digital precisamente por eso, para empezar a trabajar mucho más sobre el motivo. En fin, eso es lo que quería decirle. No sé si le puedo contar algo más. Bueno, vamos a ver qué hora es para saber. Bien. ¿Qué le retire? Olga, tenemos que terminar a las 12, me parece, ¿no? Sí, vale.
Me gustaría preguntaros si es posible hablar, porque estas cosas a veces se pueden contar y otras veces no. ¿Cuáles son vuestros nuevos proyectos? ¿En qué estáis trabajando? Sé que estás trabajando en un libro complicado y, bueno, Zeina, tú estás trabajando con un guionista, de algo que no sabía, pues se nos podía hablar un poco de los proyectos en los que estáis trabajando en este momento. Yo estoy trabajando en una novela gráfica. Sí, tengo un poco de miedo de relatarlo, porque yo comencé con este libro, he comenzado este libro ya 5 veces y lo estoy reescribiendo y reescribiendo. Todavía no estoy seguro que será un libro, pero sí, es un tipo de... Es sobre arqueología ilegal en Israel. Y historia, hay ladrones, cosas falsas, trata sobre el conflicto y también el conflicto a quién le pertenece el territorio. Es nuestro porque estuvimos aquí. ¿Quién? Y además la pregunta, la interrogante es ¿quién es nosotros? ¿Quién somos o quién es nosotros? Así que es un relato. Un relato sobre estos ladrones o sobre el Indiana Jones, pero ahora en nuestra época actual. Sí. Pues, dibujado y escrito por 2 personas, con Matías Senar como guionista. Yo creo que algunos de vosotros ya lo habéis conocido y es muy divertido porque es la primera vez que se mete en el cómic. Él escribe normalmente novelas y yo es la primera vez que yo escribo con un texto de otra persona, por lo tanto es un camino nuevo para los dos. Hemos tomado un cierto tiempo para trabajar juntos, no vivimos en la misma ciudad y no tenemos mucha oportunidad de vernos. Sí, nos vimos en el proceso inicial, pero luego hemos trabajado muchísimo a distancia. Y bueno, esto va a salir en septiembre en Francia y es una historia que esta vez no es autobiográfica, yo no la he escrito, y es una historia de amor entre una joven siria que es refugiada en Berlín y un joven berlinés que no conoce nada del mundo oriental. Él es arquitecto y, bueno, simbólicamente su trabajo es el de construir, y ella proviene de una ciudad que está destruida, de Alepo. Y digamos que no tienen ningún bagaje común ni lenguaje común, sin embargo se van a enamorar y lo que estamos intentando es explorar ese territorio amoroso que surge de lenguajes que no son comunes. No le voy a contar el final, ya lo digo de antemano, pero Matías, que está escribiendo ese guión, nos lleva a un universo maravilloso. Hay 2 textos, finalmente. Hay una historia contemporánea que cuenta lo que estamos viviendo hoy en día, o al menos lo que están viviendo los sirios y las personas que tienen que huir de su país viven, pero también nos lleva a través del relato a un pasado más alejado, que son los años 30, porque hay una parte de la historia que ocurre en Bamiyan, en Afganistán. No sé si os acordáis de ese lugar con esos grandes budas que los talibanes pues explotaron. Pues en esos años estaban ahí presentes los budas, y también cuenta una historia de amor que pasó al pie de esos budas, y esos amores se van a cruzar. En fin, ya lo veréis en septiembre cuando se publique el libro. Ahora, para que la gente del público pueda preguntar, pues nada, si tenéis alguna pregunta que hacerles, la Rutu por ahí. Hola, buenos días. He llegado un poco tarde, pero quería preguntar precisamente a Zeina Abriashed. Cuando he llegado estabas hablando de el carácter autobiográfico de tus primeros cómics, y me llama la atención que trabajas en blanco y negro, que es de carácter memorialista de alguna forma,
porque justamente nosotros vamos a publicar a una libanesa también, cuya novela gráfica es también de carácter memorialista, de alguna forma, que es Lena Mereh. No sé si la conoces, es dibujado es escrito en árabe, es la que dirige la revista Samandal en Líbano. Y lo que simplemente destacar este juego de dos mujeres, dos dibujantes que actúan sobre el blanco y negro y además un poco trayendo la memoria de ese periodo terrible de la guerra del Líbano, las diferencias, etcétera, etcétera. No sé si conoces la novela, que es, en francés lo han traducido como La Banne et Confiture. La Banne et Confiture. Ah oui, bien sûr. Pardon, j'avais pas compris. Oui, oui. Sí, la conozco. Leyda Merdish. Sí, Leyda Merdish. Sí, la conozco. Sí, por supuesto. J'ai oublié la question. Se me olvida la pregunta, perdón. Quería ver ese paralelismo entre dos mujeres que dibujan cómic y que utilizan, supongo que los dibujos son completamente distintos, pero que actúan sobre el blanco y negro y que además tienen el carácter memorialista, de la memoria histórica. Sí, pues una lástima que no esté aquí, no puedo hablar mucho de lo que ella hace, pero es verdad que las dos pertenecemos a una generación. Yo nací en 81, yo creo que Ena más o menos, y pertenecemos a una generación de mujeres libanesas que han nacido durante el conflicto, y cuando empezó la reconstrucción éramos demasiado jóvenes para participar. Yo tenía 10 años cuando paró la guerra, por lo tanto todo pasó delante de nosotros, pero sin nosotros poder participar en realidad. Y hemos heredado así de un país que se ha reconstruido de una forma bastante bien, por lo menos una parte que parece ahora como un escaparate, que parece que no ha pasado nada. No hemos hecho un trabajo de memoria ahí. Y hemos heredado finalmente de una ciudad de plástico. Y ahí donde hacemos, digamos, una relación entre ella y yo, es que pertenecemos a una generación que sí ha vivido el conflicto, aunque no se diga en los libros. Nosotros lo conocemos. En el Líbano es difícil hablar de la guerra, y yo creo que las dos hemos buscado a través de nuestros propios medios a intentar sacar esas historias y darle una existencia para poder llevarlo al presente de alguna manera. Es verdad que tenemos estilos totalmente diferentes de narración y de dibujo, pero sí tenemos en común, es cierto, este impulso de decir las cosas que no se dicen precisamente a través del dibujo y poniendo imágenes y palabras en una ciudad donde finalmente nos robaron esa historia, lo han querido ocultar completamente. Y quitarnos la palabra sobre esta guerra civil, no, pero no ha sido solamente civil, aún está oculta por la buena razón que todos los participantes de esa guerra están ahí presentes, ya sean nuestros estimados vecinos o estimados políticos, son los mismos, y no ha habido cambio real político. Por tanto, la palabra no está liberada y solo se hace a través de la literatura, la escritura, como siempre, ¿no? Y eso quizás es lo que tengamos en común con ella, es esa voluntad de decir las cosas, a pesar, aún utilizando a veces el dibujo de una forma no directa, para que al menos se pueda evidenciar. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y es a Rutu. Me interesa evidentemente los dos tipos del cómic, pero en el caso de ella, sobre todo porque yo escribo teatro. No puedo oír ahora mismo, no estoy oyendo. ¿Qué ocurre? Ya te digo, ahora sí.
Bueno, digo, me interesa la parte suya en la que, porque yo escribo, soy dramaturgo, pero escribo a través también de la poesía, ¿no? Entonces, para mí, me gustaría que me contara o nos contara un poquito más cuál es la relación realmente con el teatro. Es decir, he entendido más o menos por ahí que trabajas con una compañía teatral y el guión ya existe previamente, supongo, y ellos interpretan. Me gustaría porque me parece interesantísimo cómo es realmente ese trabajo. Pienso, como dije, yo no lo planifiqué. Me sugirieron unas ideas para dibujar más fácilmente y de pronto es algo que descubrí. De lo que significa trabajar con actores y lo que ellos pueden hacer para interpretar y para expresar. Así que todo fue hecho, ¿cómo se dice en hebreo? Haciéndolo mientras, o sea, andando, haciendo camino mientras que se anda. Básicamente, esto es teatro, la combinación de teatro y cómics, o la fórmula como yo dibujo cómics. El ángulo es como un escenario, como un pequeño escenario, y los actores normalmente intento que miren hacia el lector, inclusive aunque estén de lado así o estén de perfil, pero que siempre le miren como en el teatro, que miren hacia el lector, o en este caso el espectador. Se centra mucho en el personaje, sí. Es la forma como se expresan, sí. Bueno, realmente lo que estás haciendo... Realmente lo que estás haciendo en este caso sería, a mí se me viene a la cabeza un trabajo de lo que sería la creación colectiva en el teatro, donde por ejemplo hay una persona que coordina, que más o menos da unos puntos de vista, entre todos conforman el proyecto y él se encarga de coordinar las acciones de eso. O sea, es como una puesta en escena que tú luego fotografías y plasmas o sea, quiere decir que no deja de ser teatro, aunque no esté representado sobre un escenario. Le voy a dar un ejemplo. Esto es lo que ocurre debido a los actores. Mire, esto es el final del libro y esto es uno aquí termina en el libro termina así, con este marco. No te digo todo el relato, pero es como una broma entre estos personajes. Es muy emocional. Es como hay que se están contando un chiste, pero yo me sentí incómoda con este marco. Posteriormente hay un epílogo, pero no sabía cómo terminar esta escena porque pensaba que estaba demasiado que el chiste o la broma estaba demasiado desacoplada y que la escena tendría que terminar con algo más emocional. Los actores que se encargaron de esta escena era marido y mujer, era una pareja, y ella mujer muy, muy guapa y muy dulce. Y claro, son amantes, son amantes. Y entonces ella cuenta ese chiste y ella era tan dulce. Era ella el final, el final, porque sabíamos ya estamos terminando. Ella era tan dulce que él, no porque la ame, simplemente se la acercó y la besó porque no podía con esa emoción. Y ya dijimos, bien, en ese momento dije, esto es la última toma, es la última toma que vamos a hacer. Pero realmente yo no sabía, no lo sabía, es algo que vino, que surgió debido a la relación entre el actor y la actriz, debido a lo que ocurrió en las escenas anteriores y en la última escena. Fue precioso. Y yo dije, sí, me habéis solventado el problema, muchas gracias, se lo debemos a ellos. Esas mujeres, esto es un ejemplo sorprendente y esto también muestra que hay que trabajar con la gente.
Yo tengo una pregunta para todos. All of you. La casilla se fotografía, haces una foto de cada una de esas escenas, de cada una de tus... Sí, a veces tomo un número de fotografías y también separada de la localidad. A veces necesito unas cuantas fotografías, a veces tengo algunas ideas. Sí, pero esto es muy complicado. Por ejemplo, en el libro de la propiedad estuviste en Polonia, imagino, ahí haciendo un trabajo de fotografía también en Polonia. O sea que el trabajo es total. Es el equivalente a una suerte de fotonovela, digamos, ¿no? Sí, de alguna forma sí. No podía llevar los actores a Polonia, porque no he tenido tanto éxito para llevármelo. Pero fui a Polonia, tomé la fotografía y... Así que... ¿Photoshop? No, yo no tuve que llevar a cabo, no tuve que utilizar el Photoshop. Yo dibujaba y lo combinaba de alguna forma. No exactamente que ella haga un collage o algo, es algo intermedio. Pero sí, pienso que lo importante es que el libro es un relato que me cuento a mí misma y de una forma muy lenta. Así que me encanta este tipo de relato porque tengo diferentes visiones, sé el aspecto de todo, puedo describirlo. Y el aspecto de la ventana, de la taza, la ropa que llevan puesto, en fin. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Sí, por ahí. Yo quería preguntarle si hay alguna diferencia entre cómic y novela gráfica. Ok. Bueno, en la realidad yo creo que no tanto. No tanta. ¿Sabes de dónde viene la palabra, lo que es un relato gráfico? Viene de Estados Unidos. La palabra viene de Estados Unidos y lo que se dice se traduce al francés, etcétera. Los americanos utilizaron la palabra o esta manera de llamarlo para poder diferenciar lo que eran relatos escritos y relatos dibujados. Diferenciarlos del cómic, que era en aquel momento el tipo de obra dibujada más extendida. Así que era una manera de diferenciar un estilo. Pero bueno, no sé si estamos de acuerdo, pero a partir del momento en que surge el término obra gráfica o novela gráfica, nosotros utilizamos el término de relato gráfico para obras un poco como la de Ruth y como la mía. Estamos hablando de una obra con un cierto grosor, normalmente estamos hablando de una cuartilla, no estamos hablando de una hoja mucho más grande, donde te puedes encontrar tanto texto como dibujo, pero me parece a mí que el código es el mismo, es decir, estamos contando una historia a partir de la maquetación, a partir de los dibujos, a partir del relato. Así que no creo que haya mucha diferencia en la manera de trabajar. Yo creo que es una manera editorial de separar. Porque los americanos, artistas americanos en los años 80 querían separar, querían diferenciarse, somos más serios, no somos underground, no dibujamos solo superhéroes, así que le dieron otro nombre y por tanto, y la gente retornó otra vez a llamar a las novelas gráficas un cómic. Es cómic, es algo más similar. ¿Alguna pregunta más? Por ahí. ¿Ahí delante? Hay una chica.
¿Qué estudios tienen ustedes para haberse convertido en artistas de cómic? ¿Qué estudios? ¿Qué estudios? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han estudiado para convertirse en dibujantes de cómic y en escritoras? En escritora. Bueno, yo creo que cada autor tiene su propia respuesta. Ahora efectivamente hay escuelas que forman al dibujo, al cómic, pero muchos autores son autodidactas o han hecho otro tipo de formación. Yo, por ejemplo, he hecho estudios de grafismo, de diseñadora. No tenía muchas opciones, no había muchas opciones en mi Líbano. Es decir, yo quería hacer estudios de creación y no tenía otra vía. O sea que a través del dibujo, pero no he hecho unos estudios propios o de cómo construir un cómic o estudios de escritura. Es algo que a lo que poco a poco vas llegando y muchas veces los autores de cómics empezaron con 6, con 8 años. O sea, al final forma parte de tu vida. Este es mi caso. Yo no sé cuál es la andadura de Yo comencé a dibujar cómics con edad de 5 años. Inclusive antes de ello, antes de los 5 años, dibujaba pequeños relatos. Amo hacerlo, me encanta. Y me encanta contar relatos, leer relatos. Y entonces sí, fui a la Academia de Arte. Israel también pues era muy limitado. Yo quería estudiar diseño gráfico, pero de pronto surgieron las escuelas de cómics y había profesores. Uno de los míos era de Bélgica. Y entonces descubrí que realmente me encantaba hacerlo, pero mucho. Quizás la mayoría no se estudia, la mayoría se lo aprende uno mismo. Te enseñas tú mismo. Y te enseñas tú mismo qué es lo que te gusta relatar, qué es lo que te gusta dibujar. Y aprendes leyendo el trabajo de otros y hacerlo todo el tiempo, dibujar, dibujar y dibujar. Es curiosidad. ¿Por qué me has hecho esa pregunta? Por curiosidad. Porque cuando dibujas, cuando dibujas siendo muy joven, muchas veces lo que estás buscando es suscitar la risa de tus lectores. Así que cuando muchas veces estás escribiendo o cuando estás dibujando, muchas veces no te das cuenta de la imagen o de lo que vas a suscitar en tu público. Así que es muy interesante que enseñes tus dibujos y a ver qué te devuelven. Por esta magnífica mañana que hemos dado. Un fuerte aplauso, por favor, para Ruth.